Hermanos, buenos días. Para mí es un gusto el poder estar de nueva cuenta con nosotros, reunidos. Vamos a dar continuidad al libro que estamos estudiando, Primera de Pedro. Y vimos el domingo pasado, Primera de Pedro 1:1. Realmente, como les comentaba, el objetivo de esta enseñanza es poder hacer aplicativos. Sé que es mucha doctrina, pero tratar de hacer que esta doctrina sea aplicada a nosotros, o poder comprender cómo podemos aplicarla. Primera de cuenta, vamos a hacer una oración para comenzar. Padre Santo, le damos gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de poder estar aquí juntos. Quiera, por favor, guiarnos, Señor bendito, para que en este día su nombre sea alabado y glorificado, Señor. Por favor, Padre, guía a todos mis hermanos alrededor del mundo, a mí mismo, Señor, para que podamos predicar su palabra como usted la ha dado, Señor, que enseñemos su palabra, mi Señor, sana doctrina, no nuestros pensamientos ni nuestras ideas, Señor. Guárdenos, por favor, del error, Señor. Le ruego, pues, que nos guíe, que nos fortalezca, Padre, que nos dé entendimiento. Saque, por favor, de nuestra mente todo lo que nos estorba, Señor, y ponga nuestra mente dispuesta, Señor, para recibirle a usted y darle honra y gloria, Señor. En el nombre de su unigénito Hijo, mi Rey y Salvador, Cristo Jesús, le doy gracias. Amén. Entonces, ya habíamos hablado en la vamos a llamarle clase anterior, acerca de la Trinidad. Y nos quedamos en el punto 3, les explicaba que en 1:1 ya vimos 2 puntos acerca de Pedro, quiénes eran los expatriados. Entramos a 1:2, que era la Trinidad, les explicaba acerca de que la Trinidad, pues sabemos que son 3 personas en un solo Dios, y que para nosotros es de cierta forma imposible, hasta cierto punto, poder explicarlo, poder comprenderlo, pero el hecho de que sea difícil para nosotros el poder comprenderlo, no significa que no sea así, no significa que Dios no sea un Dios trino. Entonces debemos de comprender que debemos aceptar esta verdad y alabar y glorificar al Señor nuestro Dios, comprender que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, 3 personas en un solo Dios. Vamos a continuar, vámonos a nuestro libro de Primera de Pedro 1:2, que es a donde entramos. Se los leo, me siguen con la mirada, por favor. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. De esta porción, como les explicaba, aquí vemos la Trinidad, vemos al Padre, vemos al Hijo y vemos al Espíritu Santo presente. Pero en esta porción, en este versículo, nos habla de cosas bien profundas, bien fuertes, que aquí es donde vemos cómo es que ya no tenemos a un Pedro que fue aquel pescador ignorante, ya no lo tenemos. Recuerden, tuvimos al principio a un Pedro que era un pescador ignorante, una persona que pasó 3 años con el Señor, recibiendo doctrina, enseñanza, milagros, cosas sorprendentes que nuestros ojos quisieran haber percibido, haber presenciado. Él recibió todo esto, pero aún llegado el momento, él negó al Señor. Entonces, muchas veces esto lo podemos tener, esto personalmente lo tengo presente, que hay ocasiones que hay personas que dicen ser creyentes, que andan con Jesús, que dicen conocer a Jesús, que están con Él constantemente, vienen a la congregación, escuchan, van a las iglesias, pero realmente no son convertidos. En el momento que deben de no negar al Señor, sino deben de estar ante Él, ciertamente lo niegan, ¿no? Y vemos un cambio en Pedro una vez que él recibe al Consolador, que el Consolador desciende y él es transformado. Y ahora vemos a un nuevo Pedro, un Pedro que nos dice la palabra en Hechos, que ahora él es lleno del Espíritu Santo, y ahora con esta llenura, él es más, hasta el punto 3, hermanos, si gustas, por favor. Bueno, al final. Entonces, vemos a un Pedro que es más lleno del Espíritu Santo y completamente transformado. Entonces, ahora este Pedro, nosotros vemos que tan solo en 2 versículos nos habla de una cantidad de doctrina tremenda, con una autoridad tremenda, pero debemos de comprender que es un Pedro ya transformado, un Pedro ya lleno del Espíritu Santo. Entonces vamos a comenzar dice elegidos, y en elegidos vamos a ver la primera parte del versículo, que dice elegidos según la presencia de Dios Padre. Elegidos proviene de la palabra griega eclectos, y significa especialmente escogido. Entonces nosotros cuando debemos escuchar esto, ya habíamos hablado acerca de que nosotros somos los elegidos, no Israel, sino nosotros los que somos la iglesia. Puede ser judíos convertidos, que fueron judíos descendientes de Abraham, de Jacob. Podemos ser nosotros gentiles que somos transformados y que ahora somos la iglesia, pero a final de cuentas los elegidos somos la iglesia.
Y si hermano, hermana, yo te digo, eres la elegida, eres el elegido, esto debería de enchinarte la piel. Esto debería incluso emocionarte, llenarte de gozo, llenarte de emoción y decir, Señor, soy el elegido. Señor, soy la elegida. Gracias, Señor. Gracias porque me elegiste. Porque no soy nada, porque no soy nadie, porque no tengo nada para dar y nada por mí lo hiciste. No fue porque soy la mejor persona. No es como cuando estamos, por ejemplo, afuera y decimos, ¿sabes qué? Me eligieron porque mis calificaciones son las mejores. Me eligieron para pasar, me eligieron en el trabajo porque soy el mejor desempeñando mi trabajo y me van a reconocer y me están dando el don más elevado que es el ser elegido por Dios. Eso nos debería de causar emoción, nos debería de causar un movimiento, algo que nos genere dentro en el decir, sí, soy un elegido, sí, soy una elegida. Pero esto solamente nos lo va a dar la certidumbre del Espíritu. Ciertamente el pueblo elegido de Dios era Israel, pero como sabemos, por cuanto despreció al Señor Jesucristo en su venida y le crucificaron, el pueblo como tal, Dios los desechó. Y eso lo vemos precisamente en la parábola Mateo 21, 33 al 46. Si quieren me voy a ir rápido y ahí me van encontrando. Mateo 21, 33 al 46. Dijo el Señor Jesucristo, oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, ¿quiénes? Los fariseos. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Entonces vemos aquí claramente cómo el Señor Jesucristo les dijo, por cuanto ya vinieron los profetas y los despreciaron, vino el Hijo y ustedes le van a despreciar, les va a ser quitada la tierra, para que otros vengan, la trabajen y den fruto. Y estos otros somos nosotros. Estos somos nosotros. Yo lo que les comentaba cuando terminábamos la clase anterior, o bueno, la sesión anterior, en la cual era que debemos de comprender que Dios nos ha elegido con un propósito. Hoy día escuchamos mucho acerca del propósito y decimos, es que yo soy salvo porque tengo un propósito. Dios tiene un plan perfecto para mi vida. Es como muchas veces le hablan a las personas para convertirlas. ¿Sabes qué? Eres pecador. Está bien, Dios vino para pagar tus pecados. Nada más repite esta oración conmigo. Y ya la van a repetir. Pero no sé, es que no sé qué voy a hacer si voy a andar con Dios. Tú debes de buscar a Dios. Dios tiene un plan perfecto para ti. Ah, no, pues entonces sí. Dios me ofrece el perdón, Dios me ofrece la vida eterna, Dios me ofrece el cielo, Dios me da todo lo que yo quiero, porque si dice claramente la palabra que Él me va a dar todo lo que yo le pida, me lo va a dar. Ah, ok, y también todavía Él me va a dar me va a dar todo, ¿no? Me va a dar completamente todo lo que se requiere. Ahí me perdí, discúlpenme, pero muchas veces pasa que la gente recibe al Señor pensando que va a recibir del Señor todo lo que Él quiera, pero no. Realmente nosotros debemos de buscar al Señor para alabarle, para glorificarle. Perdónenme, hermanos, ahí perdí un punto específico, lo tenía aquí y lo perdí. Pero bueno, vamos a continuar. Hemos sido elegidos para dar fruto. Para eso hemos sido elegidos, hermanos. No hemos sido elegidos para que Dios nos dé el fruto. No hemos sido elegidos para que Dios nos dé casas, nos dé gloria, nos dé poder, nos dé honra, nos dé salud, nos dé todo lo que nosotros queremos. No, nosotros hemos sido elegidos para dar fruto. Y el fruto es mediante el Evangelio, hermanos. Una vez más regresamos.
No se nos pide a nosotros como creyentes, hermano, ejerce tu don de predicador a fuerza. Hermana, ejerce tu don de servicio. Hermano, ejerce tu don de ganador de almas. Pues realmente es ese el que tenemos todos designado, que es ganar almas. Por tanto, hermanos, hermanas, yo les invito a que no se distraigan, no nos distraigamos más en cuestiones que llevan a la perdición o que nos distraen. Enfoquémonos en el Evangelio, cada uno de nosotros, para que cuando estemos sentados en el camión, en el trabajo, en donde quiera que estemos, no hay mayor gozo que poder hablarle a alguien más, pero explicarle realmente el Evangelio. Concéntrense, hermanos, hermanas, estudien cómo predicar el Evangelio y denlo una y otra vez, porque para eso fuimos elegidos, para dar fruto. Ese es el punto principal de todos los que somos creyentes. Puede que no seamos muy hábiles en el estudio, puede que el Señor todavía no nos haya dado toda la sabiduría que necesitamos de doctrina, pero ciertamente el Evangelio, Dios lo hizo de una forma que es sencillo el comprenderlo. Aunque en su complejidad, ciertamente, como les he comentado, vamos a pasar una eternidad y no vamos a alcanzar a comprender el Evangelio, todo lo que implica. Pero nos lo dio de una forma tal que es sencillo comprenderlo y transmitirlo. Hagamos pues eso. Dice nuestro versículo, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Presciencia significa un conocimiento previo de todo lo que ha sucedido o todo lo que va a suceder. Y aquí debemos de comprender a qué se refiere con la presciencia de Dios. Sabemos que existen dos posturas. Normalmente las personas dicen, hey, y hay quienes son de este segmento, ¿no? Les voy a explicar. El primero, yo soy del segundo. El primero dice, en la presciencia de Dios, Él sabe quién le va a elegir. Él sabe que tú vas a elegirlo. Él sabe que tú vas a aceptar su gracia. Por tanto, Él te ha elegido. Hermanos, hay un problema con este razonamiento. Le quitamos todo el poder a Dios. Le quitamos toda la soberanía a Dios. Si nosotros decimos, es que al final Dios hizo todo esto, Dios me dio el arrepentimiento, Dios me dio la gracia, Dios envió a su Hijo, Dios ha dado la fe, ha dado misericordia, pero al final todo se resume a mi voluntad. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que Dios se va a sujetar al final a mi persona. No es así. La otra parte, que es de la que yo soy partícipe, es en la que la presciencia se refiere a que Dios nos ha elegido para poder hacer su voluntad. Él nos ha elegido para hacer su voluntad y para su propósito, para el propósito de Él, no para el propósito de nosotros. Recordemos, nada es para nosotros. Y en el momento en el que nosotros comencemos a creer que yo merezco algo, cuidado, hermano, porque lo que merecemos es el infierno, lo que merecemos es la muerte. Y es tremendo, pero eso es lo que merecemos. Y muchas veces, ¿cuántas personas o hermanos hemos conocido que levantan la mano contra Dios y dicen, ¿por qué a mí? Si Señor, yo te sigo, si Señor, yo soy creyente, si Señor, ¿por qué me lo haces a mí? Yo no merezco esto. No, sí lo mereces, lo merecemos. Merecemos la muerte eterna. Merecemos el lago que arde de fuego y azufre eternamente. Por tanto, todo aquello que el Señor nos da, pues es gracia. Todo lo demás es misericordia. Y hemos sido elegidos según el propósito y el plan perfecto de Dios. Y debemos de comprender una cosa, que Dios es soberano. Y aquí la cuestión es que no está en duda la elección, no está en duda de que Dios nos ha elegido, porque todos queremos ser elegidos. Lo que está en duda es cómo es que se da la elección. Entonces, como les explicaba, existen estos dos posturas, una en la que dicen que por la presencia de Dios, Dios ya sabía que tú lo ibas a aceptar y por eso te eligió. Y la otra es, no, la presencia de Dios significa que Él te va a elegir para su propósito y su plan, para llevarlo a cabo. Y por cuanto Él conoce y Él sabe cómo va a suceder todo, para eso Él te ha elegido, para cumplir su propósito, para cumplir su plan perfecto, que Él ya sabe que va a cumplir en ti, que ya sabe que va a hacer en ti. Este segundo punto es de la postura agustiniana, básicamente, es de Agustín, esta postura. Y en esta postura se le da toda la gloria, toda la honra a Dios, no se le quita nada, porque a final de cuentas toda la salvación es de Dios. Él nos da el arrepentimiento, Él nos da la fe, Él nos da la gracia, Él nos da todo lo que se requiere. Entonces, yo soy de esta parte.
En Romanos 9, 10, 13, si gustan acompañarme, y voy a darle continuidad. Romanos 10, 13 dice, y no solo esto, sino también, cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aquí nos dice claramente el Señor, te he elegido no por tus obras, que a final de cuentas si nosotros dijéramos, sí, yo soy de la idea de que el Señor me eligió porque al final Él sabía que yo lo iba a aceptar. No es por tus obras, porque tú ni siquiera has nacido todavía, pero aún así yo ya te elegí, y te elegí para cumplir mi propósito. Para cumplir mi propósito. Hermano, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué me eligió Dios? Hermano, para llevar fruto. Hermana, para llevar fruto. Hermano, ¿y cómo le hago para llevar fruto? Evangeliza, hermano. Sirve a Dios. Sirve a Dios, hermana. En Romanos 9, 15 y 16 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Una vez más aquí vemos, Dios depende absolutamente todo de Dios, no de nosotros. Ahora también muchas veces esto puede dar para abajo a una persona y decir, entonces ¿qué puedo hacer? No puedes hacer nada. Pero también da consuelo al corazón la palabra cuando el Señor nos dice que Él no echa fuera a nadie. Entonces, sin duda hay hermanos, precisamente esta semana, y se los comparto rápidamente, estaba escuchando con mi esposa, estábamos escuchando un audiolibro que se llama Gracia Abundante para el Peor de los Pecadores, que es de Juan Bunyan. Está precioso ese libro, hermanos, se los recomiendo. Gracia Abundante para el Peor de los Pecadores, de Juan Bunyan. Y él precisamente decía, él expresa esta necesidad y este deseo abundante de querer agradar a Dios y decir, yo quiero conocerle, yo quiero servirle, pero veo que cuando dice, no depende de mí, sino depende de Dios quien tiene misericordia, me tumba, me deja caer. Pero cuando dice en su palabra el Señor que Él no echa fuera a nadie, debo de comprender que rogar por Dios que tenga misericordia de mí, que quiera tener misericordia de mí, que me quiera rescatar. Es hermoso, hermanos. En 2 de Timoteo 1, 9 al 11 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Una vez más, no es más que para cumplir el propósito de Dios que he sido elegido. Y bueno, tengo otra cita de Romanos 8, 28 al 30, pero considero que ya nos quedó claro esta parte en la cual el Señor nos ha llamado para ser usados para su propósito, para servirle a Él. En 1 de Pedro 1, 2, seguimos leyendo, dice, en santificación del Espíritu, en nuestro versículo principal, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. Ya vimos hasta ahorita, elegidos según la presencia de Dios, Padre. Entonces, fuimos elegidos para el propósito de Dios. ¿Cómo? En santificación del Espíritu. Entonces, el cristiano es elegido para ser santificado por el Espíritu, y lo hemos escuchado mucho con nuestro pastor. Y no está mal que lo hayamos escuchado mucho, y lo seguiremos escuchando mucho, y tenemos que hacer lo propio, a adueñarnos de esta verdad que hemos sido santificados inmediatamente en el día que fuimos salvos. Seguimos siendo santificados, es decir, edificados cada vez más mientras estamos en esta tierra, y seremos santificados completamente el día de nuestra muerte. Pero ahora, hermano, hermana, yo les pido que alguien de ustedes levante la mano y me diga qué significa ser santo. Santo tiene una definición, la palabra santo. Gracias, hermano Vic. Apartado. Esa es la primera mitad de la definición. Esa es la primera mitad de la definición. Pero el ser apartado, me gusta dar este ejemplo normalmente porque yo así lo comprendo. Y casi siempre comparo la muerte con la santidad. Sabemos que muerte significa separación. Algo que estuvo unido, pero que ahora es separado. El alma está unida al cuerpo, es separada, es quitada. Santidad es diferente, es apartada, puesto aparte. Y una vez que es puesto aparte,
ya no puede regresar a mezclarse. Si agarramos una caja con manzanas y apartamos una manzana, ya no va a regresar a la caja. Una vez que Dios nos ha apartado del mundo, nos ha sacado del mundo, ya no deberíamos poder regresar al mundo. Viviremos en el mundo, pero ya no seremos del mundo. Viviremos al lado de la caja, pero ya no seremos parte de la caja. Eso es ser santo. En aquel momento el Señor nos apartó y después nos va a ir haciendo crecer en apartamiento, cada vez más lejos, cada vez más lejos, cada vez más lejos del mundo. Si lo vemos de esa forma y lo hacemos propio, entonces debemos de comprender que cada día para nosotros es una batalla, hermano, hermana. Cada día para nosotros. Y si tú, mi hermano, mi hermana, no estás pensando en apartarte cada vez del mundo, yo te invito a que lo comiences a hacer a partir de hoy. ¿Cómo? ¿Cómo le puedo hacer para apartarme del mundo? Pon atención en tu gozo, pon atención en tu concupiscencia. Dice la palabra, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La que es mi concupiscencia no es tu concupiscencia, ni es tu concupiscencia. Cada uno de nosotros tenemos una concupiscencia. Y si no le hacemos caso a nuestra concupiscencia, que es nuestro deseo, entonces jamás nos vamos a ir apartando más del mundo. Si yo digo, ¿sabes qué, hermano, hermana? A mí mi concupiscencia era tomar. Entonces hoy voy a decir, solo por hoy voy a tratar de no tomar. Hermano, hermana, mi concupiscencia era decir malas palabras. Solo por hoy voy a cuidar más mi boca. Pero estar en oración constante. Hermano, hermana, yo quiero hoy glorificar a Dios con mis pensamientos. Hermano, ponte a orar. Solo por hoy voy a orar un ratito. Ejercita en la oración. Ejercita en el apartamiento, hermano. Es lo que tenemos que hacer. Ciertamente el Espíritu es el que en nosotros despierta el anhelo a Dios. Él es el que nos redarguye de pecado. Él es el que nos guía al arrepentimiento de nuestros pecados. Él es el que nos da la seguridad del perdón de nuestros pecados. Él es quien nos guía a saber que Jesucristo es el Señor. Desde el principio, el medio y el fin de la vida de un cristiano es la obra del Espíritu Santo, hermanos. Sabemos que el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, y esto es importante porque nadie puede venir al Señor si el Espíritu no trabaja previamente en él. Nadie podemos venir al Señor. Y precisamente lo vemos en 2 de Tesalonicenses 2:13. Dice, pero 2 de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, el Señor nos ha escogido mediante la santificación, mediante apartarnos por el Espíritu Santo y para darnos la fe en la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Esa es la verdad. Para eso nos ha elegido el Señor. Y en Juan 16, 7 al 15 es donde nos dice acerca de: pero ya yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sabemos que, como les explicaba, Pedro estuvo con el Señor. Pedro, al momento de afirmar a Dios, lo negó. Y aunque él estuvo 3 años con el Señor, ciertamente él no tenía morando el Espíritu en él. Y eso es una evidencia que debemos de hacer nuestra, hermanos, hermanas. Tú pregúntate a ti mismo, si hoy alguien viene, hoy por ejemplo, la situación que tenemos o que están viviendo nuestros hermanos en Afganistán es tremenda. Es tremenda, es tremenda. Y es un ejemplo que tenemos ahorita de lo que está sucediendo, que sucedió hace casi 2000 años. La persecución, la muerte, por no negar al Señor Jesucristo. Hoy día lo están viviendo unos hermanos. Hoy día hay pastores, hoy día hay hermanos que están siguiendo. Hoy día hay hermanos que dicen: hermano, yo me voy a morir en la raya, pero yo no voy a negar al Señor. Yo te pregunto, hermana, hermana, si hoy, en este preciso momento, aquí donde nosotros estamos, de pronto comienza la persecución, ¿negarías al Señor? ¿Con tal de seguir vivo? ¿Con tal de seguir viva? ¿Con tal de que no maten a tu hijo? ¿Con tal de que no maten a tu hija? ¿A tu madre? ¿A tu padre? ¿Lo negarías para seguir adelante? Si tu respuesta en tu corazón hay una duda,
Yo te invito, hermano, a que escudriñes al Señor y conozcas quién es Él, porque muy probablemente no eres salvo. Ciertamente debemos de ir creciendo en apartarnos, y este apartamiento nos va a ir creciendo en confirmación, pero el Espíritu es el que nos va a ir creciendo en confirmación, hermanos. Él nos guía, él nos convence, Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, porque lo rechazamos. Los que rechazamos al Señor nos damos cuenta que hemos pecado. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. El Espíritu nos convence que Él es el justo, y esto se mostró en su resurrección y su ascensión. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y esto significa que a todos nos espera un juicio. Cuando nosotros, el Espíritu Santo nos ha convencido de esto y nos da la fe y nos da la gracia y nos da la creencia en Cristo Jesús, sabemos en quién depositar nuestra fe. Sabemos en quién debemos depositar nuestra esperanza. Precisamente por eso nos dice el Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces tenemos una conversión inmediata, una conversión progresiva. Y muchas veces, hermanos, pasa que decimos: hermano, ¿cómo puedo crecer en santidad? ¿Qué nos dicen? Lee la palabra de Dios. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Debemos leer la palabra de Dios para crecer en santidad. Pero hay quien diga: hermano, sí, ya sé que tengo que leer la palabra de Dios, pero ¿cómo? ¿Qué puedo hacer? Lee la palabra de Dios. Sí, hermano, pero ¿qué puedo hacer? Entonces muchas veces nos topamos con una pared, ¿no? Yo quiero crecer en santidad, ¿qué tengo que hacer? El Señor nos dice en su palabra, hay muchas partes donde nos dice cómo crecer en santidad, muchas. Pero una de ellas me gustaría que la pudiésemos ver, que es en Efesios 5, 17 al 21. En Efesios 5, 17 al 21 nos dice el Señor: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Primera cuenta nos está diciendo: ya basta de que seas insensato, ya basta de que estés perdido, ya basta de que no te preocupes por el Señor. Debes de entender cuál es su voluntad. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Nos está diciendo: no te distraigas, busca ser lleno del Espíritu, busca llenarte del Espíritu. Y nos dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Qué significa esto? Hablando entre ustedes de Dios, hablando entre nosotros de Dios, para edificación nuestra. ¿Sabemos algo de Dios? Enseñémoslo a otros. ¿Alguien sabe más? Enséñenlo a nosotros. Enséñenlo, hablen de Dios, glorifiquen a Dios. Estar hablando constantemente de Dios, conociendo quién es Dios. Luego nos dice: cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Muchas veces nosotros esperamos nada más a que sea domingo para cantar. No, hermano, no, hermana. En tu casa, en tu corazón, tus ojos cerrados, estás haciendo una actividad, canta al Señor en tu mente. Alábale a Él. No voy a entrar en cuestiones de qué música escuchas y si está mal que escuches rock, reggaetón, pop, yo qué sé. No voy a entrar en esos términos, pero si estás distrayendo tu oído en eso, mejor si quieres crecer en el Espíritu, alaba a Dios, honra a Dios con cánticos, hónralo con salmos, y así vas a ir creciendo en el Espíritu. ¿Cómo puedo, hermano? ¿Cómo puedo crecer más en espíritu? ¿Oyendo a Cricri? ¿O oyendo mejor un canto? ¿Oyendo un himno? ¿Me explico? Y lo siguiente nos dice el Señor: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Agradece al Señor, agradece constantemente. Muchas veces nada más damos gracias por lo bueno, pero debemos dar gracias por todo. Y no voy a decir por lo malo, porque incluso lo malo no es malo. Porque lo que nosotros consideramos malo, el Señor nos lo manda para crecer, para depositar más nuestra esperanza en Él, nuestra confianza en Él. Vienen pruebas, vienen situaciones difíciles a nuestra vida. Ciertamente todos nosotros hemos pasado por distintas pruebas. Ciertamente todos hemos pasado por dificultad, por dolor de nuestro corazón. Pero el Señor nos lo manda para que nosotros crezcamos en Él. Y hay que decirle: gracias, Señor. Gracias porque yo no me esperaba esta dificultad. Gracias, Señor, porque yo no me esperaba este problema. Gracias, Señor, porque por medio de Él hoy confío más en Ti.
Hoy te busco más, Señor. Y esto nos va a ir haciendo creciendo en santidad, crecer en santidad. Y nos dice, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Es lo que les decía, en ocasiones muchas veces cuando venimos a la iglesia es un hermano, buenos días, hermana, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, hermano. Y nos vemos con esta cara de piedad, hermano, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, hermano, Dios te bendiga. Y salimos, se acabó el culto y ¡ay, que vende para acá! Que bla, 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 y tú te callas, y tú no sé qué, y tú... Ay, hermano, ya le llegó el culto de la tarde. Buenos días, buenas tardes, hermano, ¿cómo estás? Sí, Dios te bendiga, hermano. Y todo amor, ¿no? Sometiéndonos entre nosotros. Pero salimos de aquí y somos diablos, ¿no? No, hermano, hermana, sométete a Dios, sométete a tus hermanos allá afuera. Así como respetamos a Dios, a los demás. Que seas uno mismo, no sea Omar en 3 versiones distintas. Omar en la versión en la iglesia, Omar en la versión en su casa y Omar en la versión en la calle con los amigos, con los conocidos. No, Omar debe de ser uno en todos lados. Cada uno de nosotros debemos de ser uno en todos lados, sometiéndonos unos a otros para crecer en santidad. Luego nos dice también, y nos sigue, y yo no voy a seguir, pero en esta porción nos habla acerca de lo que nuestro pastor nos está enseñando acerca de la familia. El cómo someternos en un matrimonio, el cómo ser marido con una mujer, con su esposa, amándola de forma incondicional y a la mujer respetando al marido. ¿Quieres crecer? ¿Quieres comprender? ¿Quieres una respuesta diferente a busca en la palabra? Aquí ya tienes una guía rápida. Pongámosla en práctica, hermanos, para crecer en santidad. Y finalmente sabemos que la santidad va a ser completa. En 1 de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Y sabemos que en aquel día Él nos va a santificar por completo. Él nos va a quitar este cuerpo de pecado. Vamos a dejar este cuerpo y vamos a ser glorificados y vamos a ser uno con el Señor. Y nos dice que el Espíritu Santo guarde nuestro espíritu, alma y cuerpo irreprensible, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que aquí hay una palabra que debemos destacar: irreprensible. Y eso es una forma en la que debemos de buscar conducirnos nosotros de una forma irreprensible. Voy a darles este comentario porque pues ya no me va a alcanzar de nuevo el tiempo, pero ahora que falleció mi papá y estuve en Morelos, mi papá, como les comenté, fue un pastor, pero él era laico, un pastor laico como se les conoce en el ámbito. Un pastor laico es aquel que no va a un instituto, es aquel que no pasa 5 años estudiando, 10 años estudiando, ¿no? Un pastor laico es aquel que sintió el llamado, que creyó en el llamado y que Dios le confirmó el llamado. Y mi padre, él dedicó, después de que él fue salvo, mi padre cambió 180 grados de forma radical. Y no puedo decir que él era perfecto, porque no lo era. El único perfecto es Cristo. E incluso cuando prediqué, gracias a Dios, en el servicio de su funeral, podía yo decir simplemente que él seguía pecando, como yo sigo pecando, como ustedes siguen pecando, como todos seguimos pecando. ¿Por qué? Porque el único perfecto es Cristo. Pero algo cierto es que se ve ahora en la pérdida de mi padre un hueco que se requiere ahora un pastor allá, se requiere un pastor en Morelos. Gloria al Señor, tuve la oportunidad también de poder enseñar a los hermanos acerca de la elección de un pastor, que no es cosa fácil. Y a mí me decían los hermanos: hermano, pues tú eres el hijo, tú has estudiado. Saben, hermanos, yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de estudiar en el instituto, en nuestro instituto interno, ya 4 años y medio, creo, o más, o menos, ya no sé, realmente no llevo las cuentas de mis años, es algo malo en mí. Pero creo que si algo he comprendido en este tiempo, hermanos, es que mi objetivo no es ser pastor. No es que yo diga, mi objetivo es ser pastor. No, he comprendido una cosa a través de este tiempo, y es que mi objetivo es hacer la voluntad de Dios. Si Dios me dice: hermano, vas a predicar, perdón, hijo mío, vas a predicar, predicaré.
Si Dios me dice, evangelizarás, evangelizaré. Si Dios me dice el día de mañana, vas a ser pastor, seré pastor. Pero no estoy buscando ser el pastor. ¿Por qué? Porque Dios nos dice precisamente en Efesios todo lo que un pastor debe de ser. Dice, ¿quieres el obispado? Grande cosa deseas. Grande cosa deseas. Y hoy día, ¿cuántos hermanos no quieren ser pastores? Y dicen, yo quisiera ser pastor. ¿Por qué? Porque quisiera mandar. Imagínate qué padre ser el que manda. ¿Cierto o no es cierto? No nada más se trata de mandar y ser un tirano y tú te bajas y tú te sometes y tú haces porque yo digo. Eso no es poder. Bueno, es poder humano. Es poder humano. Pero vemos el ejemplo de nuestro Señor, que Él vino para servir. Y un pastor ha sido puesto para servir. Y nos dice el Señor, ¿quieres ser pastor? Grande cosa deseas. Primero, sujeción en tu hogar. Si no puedes tener sujeto a tu hogar, ¿cómo pretendes guiar a la congregación? ¿Cómo lo pretendes hacer? Y luego te dice ahí también en esa parte, y es lo que quería destacarles, dice que debemos de ser irreprensibles y de buen testimonio para los de dentro como los de afuera. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? ¿Quieres ser pastor? ¿Quieres seguirme? Primero, no debe de haber 3 versiones de Omar, debe de ser un mismo Omar en todos lados. Creciendo en santificación cada vez más, apartándote cada vez más y siendo irreprensible. Significa irreprensible que nadie te reprenda. Que no digan, ay, si viste al hermano Omar, hermano, buenos días, buenas tardes, Dios te bendiga. Y como diablo allá afuera me lo encontré en el tianguis el martes, que hubieras visto lo que estaba haciendo. O me pasé ahí frente a unas alitas y lo hubieras visto cómo estaba empinando el codo. Siendo irreprensible. Que nadie te pueda reprender, pero no por ti, sino por Él. Para que Él sea glorificado entre los hombres. Y una vez que hayas cumplido todo, ya Dios, si Él quiere, hará contigo su obra. Hará contigo su obra. Entonces claramente nos dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en 1 de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces vamos a ser semejantes a Cristo. Y ahí está la santificación completa. Semejantes a Cristo, ya viéndole como Él es. Porque somos igual que Él. Y algo que a mí me sirve en ocasiones es preguntarme, ¿esto haría Jesús? ¿Esto haría Jesús? Y se los comparto, cuando comencemos Diana y yo a ser novios, recuerdo que algo que ella me dijo en una ocasión y que a mí me sirvió y que eso me transformó mucho en ese sentido de que me estuvo retumbando mucho tiempo en la cabeza fue, ella me dijo, eso que haces, te sentirías igual de cómodo si Jesús lo viera, si estuviera sentado frente a ti. ¿Eso que haces? La respuesta fue no. Y eso me retumbó, y me retumbó, y me retumbó, y a la fecha me sigue retumbando cada vez más, cada vez más. ¿Y eso qué haces? Si tuvieras a Cristo frente a ti, ¿se lo dirías? ¿Eso le dirías a Cristo? ¿Eso harías frente a Cristo? La respuesta siempre es no. Y es donde viene el arrepentimiento, hermanos. Vamos a dejar el estudio hasta aquí. No acabamos, ciertamente, como les digo. Quiero avanzar, en serio, yo dije, quiero avanzar. Cuando me dijo el pastor, vas a predicar 1 de Pedro, yo decía, sí, el pastor en un mes terminamos. Pero no, es tremendo. Pero gloria a Dios, quiera concedernos el seguir aprendiendo, el seguir creciendo en Él. Entonces, creo que tenemos aquí hasta este punto, que para crecer en santidad ya sabemos qué tenemos que hacer, ya sabemos, hablando de Dios en todo momento entre hermanos, cantando, alabando, glorificándole con himnos, con salmos, dando gracias en todo a Él. Incluso nos dice buscando ser irreprensibles y también
la parte de los casados, ama, estás casado, ama a tu mujer de una forma incondicional. Estás casada, busca respetar a tu marido. Pregúntate, ¿le hablarías así a Cristo? Cuando le respondes a tu marido, marido, ¿amarías de esa forma a Cristo? ¿Como amas a tu esposa? Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, le damos gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de estar juntos. Quiera, por favor, concedernos el poder seguir creciendo en el conocimiento de su persona, Señor, creciendo en santificación, porque ciertamente usted nos apartó en aquel momento, Señor, para su propósito, el propósito de servirle, Señor. Por favor, guárdenos, guíenos, Señor. Permita que esto que hemos aprendido hoy y que seguiremos aprendiendo en este día por medio de nuestro pastor y de mis hermanos que prediquen, lo podamos hacer propio, Señor, y lo llevemos a nuestro hogar para poder estar meditando en ello, no que sea algo que echemos tras nuestra espalda, Señor, y lo olvidemos. Por favor, Padre eterno, guíenos, guárdenos, protéjanos para aquel día en el cual seamos conformados a su imagen y seamos semejantes a usted, Padre. Le agradecemos, pues, por su amor, por su cuidado, por su protección, por su misericordia, ternura, Señor, en el nombre de su Hijo Cristo Jesús, mi Rey, Señor y Salvador. Amén.